Bien, ¿cómo están mis queridos hermanos? Dios te bendiga grandemente en el nombre del Señor. Hoy yo voy a hablar tres mensajes. Esta es la parte 1. Esta es la parte 1. Entre esos tres mensajes, uno de ellos es, es este. ¿Serán salvos los gentiles cuando llegue el tiempo de la tribulación? Pregunta. ¿Serán salvos los gentiles cuando llegue el tiempo de la tribulación? Ese es uno de los mensajes que voy a hablar. El otro mensaje que yo voy a hablar es la plenitud de los gentiles. Aquí la plenitud de los gentiles que tiene que ver con la salvación de nosotros en este tiempo, en el tiempo de la iglesia. ¿Ok? Que se le conoce como la plenitud de los gentiles. Y no es lo mismo la plenitud de los gentiles que decir el tiempo de los gentiles. Es muy diferente decir el tiempo de los gentiles que hablar de la plenitud de los gentiles. Son diferentes unos a otros. Pues de eso también hablaré más adelante. He decidido en este primer video hablar un solo mensaje. En los próximos videos que yo haga y continúe, pues trabajaré la plenitud de los gentiles y también este tema que a muchos de ustedes les gustan. ¿Serán salvos los gentiles cuando llegue el tiempo de la tribulación? ¿Sí o no? Mientras tanto, yo voy a comenzar aquí para hablar de las dos resurrecciones que hay. En la Biblia hay dos resurrecciones. Una para vida eterna, que es la salvación de todos aquellos que creen, y la otra, una resurrección, pero para ser condenado. La otra resurrección que hay es una resurrección, pero no para vida, sino para ser condenado. De modo que hay dos resurrecciones, una para vida y otra resurrección, pero en este caso para ser condenado. Una resurrección, pero para ser condenado. ¿Ok? Entonces voy a hablar este mensaje ahora mismo. Cuando yo termine completamente de hablar este tema de la resurrección para vida y otra resurrección para condenación, pues entonces continuaré con los próximos videos que yo haga, pues continuaré con los próximos videos con la plenitud de los gentiles y con este mensaje que a muchos les gustan. ¿Serán salvos los gentiles en la tribulación? ¿Sí o no? ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con la introducción. Algunas iglesias tienen problemas para distinguir la venida de Cristo, ¿verdad? En el tiempo donde Cristo vino y especialmente en este tiempo del arrebatamiento. Tienen problemas de distinguir entre la primera venida y entre la segunda venida. Pues antes de yo trabajar con la resurrección de vida y la otra de muerte, vamos entonces a explicarles a ustedes la diferencia entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, porque hay dos venidas de Cristo. Y es ahí cuando muchas iglesias y hasta muchos que se llaman profetas se confundieron y profetizaron muchas cosas que no aplican en estos tiempos. Vamos a empezar. ¿Están listos? Solamente voy a comenzar aquí la diferencia entre las dos venidas de Cristo. Porque hay dos venidas de Cristo, pero tenemos que aprender
a distinguir, a diferenciar, ¿ok? Comenzamos. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, hay una profecía que anuncia la venida de Jesús. Y esta venida de Jesús es la venida de Jesús en el tiempo donde estaban los apóstoles, donde Jesús iba a morir por los pecados del pueblo de Israel. En esta profecía que habla Isaías 7:14, se menciona la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo. Esta es la primera. ¿Ok? Y no solamente en Isaías 7:14, sino que en Jeremías 31, versículo 31 en adelante, también hay una profecía donde se menciona que Cristo vendría para salvar al pueblo judío. Pues también aquí es la primera venida de Cristo. Ahí también se habla de la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo se menciona a Cristo que va a morir por los pecados. Va a sufrir mucho para morir por los pecados. Entonces, en esta profecía que te acabo de mencionar aquí, se le conoce como la primera venida de Cristo. ¿Ok? Ok, ahora escuchen bien. Nosotros como iglesia, nosotros como iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia, cuando se forma la iglesia, ¿ve? En este tiempo nosotros estamos todavía y permanecemos todavía dentro de la primera venida de Cristo. ¿Ok? Todavía permanecemos dentro de esa primera venida de Cristo. Nosotros como iglesia en este tiempo del Evangelio de la Gracia. Ahora vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. ¿Están listos? ¿Están ready? Ok, vamos a continuar. Todavía no se me ha olvidado lo que yo voy a hablar ahorita, que es la resurrección. ¿Ok? Ok. En la segunda venida de Cristo, nosotros recordamos, ¿verdad que sí? El tiempo que es el arrebatamiento de la iglesia, que lo vemos aquí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera carta de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Que aquí se habla la venida de Cristo, pero en este tiempo actual que se le conoce como el arrebatamiento. ¿Ve? Se le conoce como el arrebatamiento. Muchos le llaman, pues, el rapto también. Pues, el rapto. Pero entonces, luego que nosotros, la iglesia, actualmente la iglesia, nos vayamos con Cristo, en este tiempo que va a ocurrir pronto el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Pues cuando se termine el arrebatamiento de la iglesia, viene entonces la segunda venida de Cristo. La segunda. Que la segunda venida de Cristo lo vemos aquí cuando el profeta Zacarías 14:4, hace mención de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que aquí va a venir Jesús para reinar. En la segunda venida Cristo viene para establecer un reino con Israel. ¿Ok? Y en esta segunda venida
aquí, como dice Zacarías 14:4, Cristo va a establecer y pondrá sus pies en el monte de los olivos. En el monte de los olivos. ¿Ve? Entonces, esta es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Ahora, ok. Pero en esta segunda venida de Cristo, nosotros, la iglesia, nosotros, lo que hemos creído en Cristo, ya nosotros no vamos a estar en esta segunda venida de Cristo. No. ¿Por qué razón? Pues te lo diré, te lo diré. Porque ya nosotros aquí, en el tiempo de la iglesia, en este tiempo que es el tiempo de la iglesia, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir mucho antes que la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Nosotros, cuando ocurra el arrebatamiento, no estaremos en la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo es una segunda venida donde Cristo va a cumplir dos funciones. Cristo va a cumplir dos funciones. Número uno, va a tratar con el pueblo de Israel para rescatar al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel muchos fueron pues incrédulos y no creyeron en Dios. Dios va a venir a rescatar y a levantar su pueblo santo Israel. Y número dos, Jesús va a venir en esa segunda venida para traer destrucción. En otras palabras, para hacer cumplir la ley y los profetas, que son el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que viene siendo los 7 años completos de la tribulación. Cristo viene con ese propósito, para venir a rescatar a su pueblo Israel, y número dos, para venir a traer destrucción a las naciones. Y nosotros, la iglesia, pues vamos a ser levantados a las nubes con Cristo antes que ocurra la segunda venida. Significa que Zacarías 14:4, y no solamente Zacarías, sino Zacarías 12:10. 12:10 también habla de que muchos del pueblo de Israel serán rescatados. Y muchos del pueblo de Israel que habían pensado que en el tiempo de Jesús, muchos del pueblo de Israel y judíos habían pensado que cuando vino Cristo en este tiempo, en su primera venida aquí, en este tiempo, cuando vino Cristo en este tiempo, muchos judíos y muchos israelitas habían rechazado a Jesús. Y muchos dijeron, no, este no es el Mesías que estamos esperando. Nosotros estamos esperando el verdadero. Y rechazaron a su Mesías. Pero ¿qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a pasar en la segunda? Que aquí, de acuerdo a la profecía de Zacarías 12:10, de acuerdo a la profecía de Zacarías 12:10, muchos del pueblo de Israel que fueron incrédulos, el Espíritu de Dios le va a dar vida a ellos. Le va a dar vida a su espíritu para que entiendan que ellos habían rechazado a su verdadero Mesías, el Jesús. Y muchos llorarán y se arrepentirán y ellos dirán, perdóname Jesús, perdóname Maestro. Perdóname, Jesús, te hemos rechazado. Perdóname, me arrepiento. Señor, perdóname. Y Jesús los rescatará. Los rescatará. ¿Ok? Así que no podemos confundir una primera resurrección. O sea, perdóname, una primera venida de Cristo y con una segunda venida de Cristo.
No las podemos confundir. Ahora, voy a terminar ya mismo con esto, ¿ok? En esta segunda venida de Cristo, en esta segunda venida de Cristo, es durante todo este tiempo de la segunda venida de Cristo, en la cual nosotros como iglesia, aquí en el arrebatamiento, en este tiempo actual, vamos a ser levantados antes que venga, mucho antes que venga esta segunda venida, pues en esta segunda venida de Cristo es donde se van a comenzar a cumplir las señales proféticas. Las señales proféticas. Entre muchas señales proféticas, ¿verdad? Viene siendo la señal que habla Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Y no solamente Mateo 24, 29 y 30, sino la señal de la profecía de Joel, del profeta Joel, cuando el profeta Joel anuncia y dice, y el sol se oscurecerá, y la luna será como puesta en sangre, como si fuera una luna ensangrentada. Pues ¿cuándo va a cumplirse esa señal profética? Pues aquí, en este tiempo, cuando Cristo venga en su segunda venida. ¿Ok? Aquí. No es aquí. Aquí no. No, aquí no. En el tiempo del arrebatamiento de nosotros en este tiempo no. Es aquí. Es aquí. ¿Ok? Así que nosotros de iglesia no hemos sido puestos por señal. Nosotros de iglesia hemos sido salvos por gracia. Gracias a Israel, porque mucho del pueblo de Israel fue incrédula. Pues gracias a Israel, nosotros fuimos salvos por gracia. Y nosotros estamos esperando el rapto. Dios a nosotros nos ha puesto para esperar el rapto y esperar que Cristo venga a buscar su iglesia en este tiempo. ¿Ok? El Señor me revela que el eclipse solar, después del eclipse solar, vendrá destrucción. Así me revela Dios. No. En cuanto al sol que se oscurece y la luna que estará como ensangrentada, será como para este tiempo de la segunda venida. Y para que ocurra la segunda venida, tiene que cumplirse el arrebatamiento. Tú sabes lo que yo te quiero decir, ¿verdad que sí? Mucho cuidado con lo que dicen, así me ha dicho Dios. Eso es lo que yo te quiero decir, hermano. Eso es. Mucho cuidado lo que dicen, así me ha dicho el Señor. Y muchos profetas que se llaman ser profetas, dice el Señor. También hay que decir mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Por eso es importante estudiar la Biblia, estudiar los tiempos. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar aquí con el tema de la resurrección. Y si yo no termino en este primer video, si yo no termino completo porque se me va el tiempo, no te preocupes, que yo hago el otro video para complementar lo que yo dejé. Porque yo también voy a continuar a hablar de la plenitud de los gentiles y también de este tema que a muchos les gusta también. Poquito a poquito llegaremos, ¿ok? Comenzamos. Vamos a orar. Oramos. Espíritu Santo, te doy gracias por este día que tú nos das para seguir adelante llevando tu palabra. Yo soy débil, Señor. Yo soy débil y me presento ante ti con mucha debilidad. Yo no pretendo saberlo todo ni entenderlo todo. Por eso me siento débil. Pero te pido, Señor, que me ayude, me deje entendimiento, sabiduría de tu espíritu, que tanto a mí me hace falta. A mí me hace falta todo de ti, Señor Jesús, todo de ti. Te pido por mis hermanos que nos ven y nos escuchan, los hermanos que nos han estado viendo y escuchando esta palabra. Aunque sean poquitos los hermanos que nos escuchan y nos ven, aunque sean poquitos, yo te doy gracias por cada uno de ellos,
porque eres tú el que trae a las personas. Tú los traes con un propósito. Y te pido por cada uno de ellos que tú, oh Dios, les dé a ellos entendimiento, revelación de tu Santo Espíritu, para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre. Manifiesta tu presencia y tu amor y tu sabiduría y tu gracia y tu entendimiento en esta palabra, en el nombre del Señor. Que así sea hecho. Amén. Bueno, vamos a ver por cuánto tiempo voy. Bueno, me queda poco tiempo, pero tranquilo, si no me da tiempo, yo paso al próximo video y lo complemento. ¿Ok? Vamos a hablar de las dos resurrecciones, como yo le dije al principio. Hay dos resurrecciones. Una para vida eterna, que es salvación, y hay otra resurrección que va a ser para condenación. La resurrección para vida eterna está en este tiempo para nosotros, la iglesia, en este tiempo. Pero la resurrección para condenación va a estar para el tiempo futuro, para los que nunca creyeron en Dios. Pero vamos a ver cómo trabaja la resurrección para vida eterna y luego la resurrección para condenación. ¿Ok? Vamos allá, ¿ok? Hay dos resurrecciones, como yo te dije. Una para vida eterna y otra para condenación. En la resurrección para vida eterna, dentro de lo que es la resurrección para vida eterna, dentro de esa primera resurrección, pero para vida eterna, solamente para vida eterna, dentro de esa resurrección, se encuentran tres resurrecciones. Hay tres resurrecciones. Hay tres resurrecciones. Y empiezan de esta forma. La primera resurrección dentro de lo que es la resurrección de vida. La primera resurrección es esta. Las primicias. Que las primicias viene siendo Cristo siendo resucitado. Cristo, el Padre, resucita a Cristo entre los muertos. Esa es la primera resurrección dentro de lo que es la primera resurrección de vida eterna. ¿Ok? Entonces, dentro de la resurrección de vida eterna hay otra resurrección más. Hay otra resurrección más, que es la resurrección de la iglesia. Nosotros, que en la Biblia lo describe como los que son de Cristo. Tú eres de Cristo. Tú eres santo. Tú eres de Cristo. Los que son de Cristo. Esa es la segunda resurrección. Que es los que son de Cristo son en este tiempo. Que Cristo va a darle la promesa a todos los que murieron siendo salvos, pero en este tiempo. No es en el tiempo del Antiguo Testamento, no. Resurrección en el tiempo del Antiguo Testamento es otro tiempo diferente. Más adelante trabajaré con eso. Pero la segunda resurrección es los que son de Cristo. Y es lo que Pablo menciona en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cuando Pablo dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos con vida en la tierra, pues también seremos levantados con fuerza a las nubes, a la presencia de Dios. ¿Ve? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Es una promesa. A nivel de todo el mundo completo, van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos con vida, vamos entonces a irnos juntamente con lo que Cristo resucitó entre los muertos. ¿Ve? Pero esa resurrección de los muertos que creyeron en Cristo, de los que murieron pero creyendo en Cristo, está dentro de un tiempo que es hoy, en el tiempo de la iglesia.
No es futuro ni tampoco es un pasado, haciendo referencia al tiempo antiguo, donde estaba Abraham, Moisés, David y toda esa gente. No, es el tiempo actual de la iglesia, que es este tiempo actual. No importa, pero en este tiempo actual todos los que han muerto en Cristo van a ser resucitados, que es los que son de Cristo en este tiempo. ¿Ok? Entonces hay otra resurrección más, la tercera resurrección. Vamos ahora con la tercera resurrección. La tercera resurrección va a ocurrir luego que nosotros, la iglesia, subamos con Cristo. Cuando ocurra el arrebatamiento, va a haber una tercera resurrección. ¿Ok? Pero en esa tercera resurrección, Dios va a resucitar a todo el pueblo de Israel, sea judíos o sea personas en el Antiguo Testamento también, sean judíos, en el primer tiempo de la tribulación, en los primeros primeros 3 años de la tribulación, muchos van a morir. Muchos van a morir. ¿Quiénes van a morir? Pues muchos judíos que decidieron creer en Cristo serán muertos. El gobierno del anticristo va a mandar a quitarle la vida a todos los que crean en Cristo. Pero todos los judíos en ese tiempo, pues que hayan creído en Cristo, pues entonces serán muertos, pero tendrán la promesa de ser resucitados para reinar con Cristo, que Juan lo habla en Apocalipsis 20, el reinado con Cristo. Pero dentro de esa tercera resurrección hay dos grupos que van a ser resucitados. Dos grupos. Vamos a la Biblia, que ya se me está terminando el primer video. ¿Ok? Vamos rapidito. En Apocalipsis 6, comenzando el versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar las almas de los que se habían dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, que clamaban en alta voz y decían: ¿Hasta cuándo, oh Jehová santo y verdadero, has de juzgar y derramar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo a ellos que deben de descansar un poco de tiempo más, un poco más de tiempo, hasta que fueran perfeccionados o hasta que fueran levantados también sus consiervos, sus hermanos suyos, que también habrían de ser muertos, también como ellos habían muerto también. Ok. Aquí hay dos grupos de personas que van a resucitar. Como muchos de ustedes no quieren que yo haga videos largos, porque muchos de ustedes les gustan todos chiquititos y pequeños, pues vamos entonces a continuar con esto para complementar y continuar la tercera resurrección. Y cuando yo complemente la tercera resurrección en el próximo video, pues entonces comenzaré más adelante a hablar de la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Así, para que complementar esto pasemos al próximo video. ¿Ok? Gloria a Dios.